el hospital donde hice mi internado, daba mis guardias en el turno nocturno. Únicamente se nos permitió utilizar los sanitarios que se encontraban a un lado de la morgue, debido a que en la noche los demás los cerraban para ahorrar los servicios y áreas en uso. La primera vez que tuve la necesidad de ir al sanitario fue a causa de estar en mis días. Ocupaba cambiar mi toalla sanitaria, así que entré a un cubículo. Llevaba conmigo mi bolsa con lo necesario para una mujer en sus días, la cual colgué en la puerta. De pronto, escuché como alguien entró al cubículo a un costado mío. Al principio lo consideré normal, otra compañera o trabajadora en servicio. Incluso podría ser una paciente que tuviera su sanitario cerrado por limpieza. Pero la persona al lado empezó a sollozar, aumentando su sonido de poco a poco. Realmente era un sollozo triste, como si estuviera pasando por un mal momento. Toqué la pared que nos dividía para preguntarle si se encontraba bien, mas no obtuve respuesta. Solo su sollozo disminuyó levemente. Salí del cubículo con un poco de papel enrollado entre mis manos, tratando de darle algunas palabras de consuelo, pese a desconocer la situación por la que pasaba aquella mujer, inclinándome hacia abajo para pasarlo. Alcancé a ver sus pies descalzos tocando la loseta fría del sanitario, la piel delgada casi pegada al hueso. Seguramente sería una paciente adulta mayor, pero tenía una característica única, un lunar café entre sus dedos del pie izquierdo. El papel enrollado fue recibido del otro lado, sin contacto entre nuestras manos. Una vez cesado el sollozo de la mujer, me incorporé para lavarme las manos mientras trataba de sacar plática. Es cierto que el suelo siempre está desinfectado, pero no debería caminar descalza, señora. Por la temperatura le puede dar un calambre. Déjeme ver si está fuera alguien de limpieza, que le pueda traer unas pantuflas, aunque sean sencillas, para que no se regrese así a su habitación, le dije con normalidad saliendo del sanitario. Caminé por las escaleras en dirección a mi área y de buena suerte encontré una señora de la limpieza. Le comenté la situación, si me podía llegar a hacer el favor. Acto seguido seguí con normalidad mi turno hasta la mañana. Antes de retirarme del hospital, fui nuevamente al mismo sanitario, y al salir me percaté de que estaban sacando cuerpos tapados con sábanas sobre el pasillo. Seguramente aquellos que no habían sido reclamados. Por cuestiones de higiene como espacio, se retiran del hospital. Lo impactante fue que algo resaltó al centrar mi vista en una cama metálica, donde había un cuerpo tapado de cabeza a tobillos. Dado que sobresalían los pies, no pude evitar mirar hacia ellos, mismos pies que vi en el sanitario durante la noche. Era la mujer descalza que sollozaba. En los siguientes días tuve la oportunidad de encontrarme con la señora de limpieza, a lo cual me detuve para preguntarle qué pasó esa noche cuando le pedí el favor. Ella me compartió que llevaba unas pantuflas en bolsita para la señora del baño, pero cuando entró no había nadie, nada más que unas huellas en la loseta que se reflejaban gracias a la luz blanca. Huellas que siguió hasta la puerta de la morgue, donde sintió mucho miedo. Tanto que se retiró rápido. Esto que les voy a contar no se lo he dicho a mucha gente porque ni yo mismo estoy seguro de cómo explicarlo. Solo sé que fue real. Y cada vez que pienso en ello, siento el mismo frío que sentí aquella noche. Emilio y yo éramos inseparables. Él tenía unos 7 años y yo apenas le llevaba 3. Como hermanos hacíamos todo juntos. Y después de la escuela lo primero que hacíamos era correr hacia el muelle. Nunca nos cansábamos de jugar entre los barcos y las redes de los pescadores. Pero de repente, Emilio empezó a actuar raro. Noté que algunas noches, cuando todos en casa estábamos dormidos, él se levantaba de la cama y se iba. Al principio pensé que solo iba al baño, pero luego me di cuenta de que salía de la casa. Una noche lo seguí, y lo vi parado en la puerta principal,
descalzo y mirando hacia afuera como si esperara algo. Le pregunté qué hacía y me dijo, muy tranquilo, voy al muelle, mis amigos me están esperando. Eso me desconcertó. Amigos. Emilio no tenía amigos que vivieran cerca, y mucho menos alguien que lo buscara a esas horas. Lo convencí de que regresara a la cama, pero él insistió en que no tardaría y que no pasaba nada. Esto empezó a pasar cada vez más seguido. Emilio salía en la madrugada, siempre diciendo lo mismo, que iba a ver a sus amigos. No importaba cuánto lo regañara o le insistiera, él seguía escapándose. Una noche decidí que ya no podía ignorarlo más y lo seguí. Esa madrugada estaba fría, con una luna enorme que iluminaba el camino. Emilio iba descalzo, como siempre, y yo me mantuve a cierta distancia para que no me viera. Lo seguí hasta el muelle, y cuando llegamos, lo vi sentarse justo en la orilla, balanceando los pies sobre el agua. Estaba riéndose y hablando con alguien, pero desde donde estaba yo no podía ver bien con quién. Me acerqué un poco más, cuidando de no hacer ruido, y fue entonces cuando los vi. Al principio no entendía qué era lo que estaba viendo. Había dos figuras en el agua, justo frente a Emilio. Tenían caras humanas, pero estaban deformadas, como si fueran máscaras de algo que alguna vez fue humano. Sus ojos eran grandes y vacíos, y sus bocas se torcían en unas sonrisas imposibles. Lo peor era que parecían estar disfrutando de la conversación con Emilio, como si fueran viejos amigos. Quise gritarle que se alejara, pero no pude. Mis piernas estaban congeladas, y todo mi cuerpo me decía que no me acercara más. Entonces una de esas cosas me vio. Sus ojos, si es que se podían llamar así, se clavaron en mí, y su sonrisa desapareció. Fue como si me estuviera midiendo, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. La otra figura giró la cabeza hacia mí, y en un segundo, ambas se sumergieron en el agua, salpicando todo el muelle con unas colas enormes que parecían de sirena. Emilio se giró hacia mí, asustado. «No les digas a nuestros papás», me dijo casi llorando. «Si se enteran, no me van a dejar volver». Lo agarré del brazo y lo llevé de regreso a casa, sin decir ni una palabra. Estaba en shock. ¿Qué eran esas cosas? ¿Por qué Emilio estaba tan tranquilo con ellas? En cuanto llegamos, lo senté y le exigí que me contara todo. Me dijo que desde hacía semanas, por las noches escuchaba un canto que lo llamaba desde el muelle. Al principio le dio miedo, pero con el tiempo empezó a sentir curiosidad. Fue una noche y las vio por primera vez. Me dijo que eran aterradoras, pero que no le hicieron daño. Al contrario, le hablaron con calma, lo hicieron reír y se ganaron su confianza. Desde entonces iban a visitarlo casi todas las noches. «Quieren que nade con ellas», me dijo en voz baja. «Dicen que será divertido, que no me va a pasar nada. Pero yo no sé nadar, Adri. Tengo miedo de que me hundan». Esa frase me dejó helado. Sentí un miedo que nunca antes había sentido. No le permití salir más, ni siquiera en las tardes. Cada vez que me decía que sus amigos lo llamaban, me aseguraba de que no saliera de la casa. Por suerte, con el tiempo dejó de escuchar ese canto, pero no puedo dejar de pensar en qué habría pasado si alguna vez hubiera saltado al agua con esas cosas. Lo peor vino después. Años más tarde, mientras hablaba con un pescador que había trabajado en esa zona toda su vida, le conté la historia como si fuera una anécdota curiosa. Me miró serio, dejó lo que estaba haciendo y me dijo algo que me dejó sin palabras. «En esa parte del muelle siempre han desaparecido niños», me dijo. «Siempre. Y nunca encontramos ni un solo cuerpo». Desde entonces, cada vez que pienso en lo que pasó, siento que quizás Emilio tuvo suerte. Tal vez esas cosas lo querían llevar a un lugar del que nadie regresa. Y aunque ya han pasado años y todo parece lejano, a veces me despierto en la madrugada y... juro que en la distancia escucho un canto que viene del agua.
Tengo 24 años y llevo trabajando en McDonald's ya un buen rato, como unos 3 años. La verdad es un trabajo bastante normal, aunque a veces pasan cosas que ni en sueños te imaginarías. Hoy quiero contarles algo que vivimos en el restaurante donde trabajo. Una experiencia que me dejó pensando mucho y que todavía, al recordarla, me pone los pelos de punta. Era una noche como cualquier otra, de esas en las que tienes una fila de clientes que parece que nunca termina. Puro movimiento, puro estrés, pero nada fuera de lo normal. Yo estaba en la cocina preparando las órdenes cuando de repente escuché un griterío en el área de las cajas. Me asomé para ver qué pasaba, y ahí estaba esta señora, alta, delgada, con una mirada que no sé ni cómo explicarlo, pero daba mala espina desde el primer momento. Llevaba un vestido negro, se veía muy desasiada, y tenía una expresión como si estuviera realmente enojada con todo el mundo. Directo fue a la caja metiéndose entre un par de clientes que estaban formados, y empezó a exigir su orden como si ya hubiéramos hecho algo malo. De inmediato nos apuró golpeando el mostrador, con una voz chillona que hacía eco en todo el lugar. La que estaba en la caja era Carla, una compañera que llevaba un poco más de tiempo que yo en el trabajo. Siempre había sido de carácter fuerte que no se dejaba de nadie. Carla le dijo muy tranquila pero firme: «Señora, tiene que esperar su turno. Hay más personas formadas antes que usted». La señora no dijo nada, pero le lanzó una mirada que, de verdad, jamás voy a olvidar. Fue una mirada como llena de odio, como si quisiera hacerle daño en ese mismo instante. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo, y creo que no fui la única porque otros compañeros también voltearon a ver, con cara de consternación, con esta mujer. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, la señora se le fue encima a Carla. De un momento a otro la agarró del cabello hacia abajo, con tanta fuerza que le arrancó un mechón de cabello y casi la golpea sobre la caja. Carla gritó del dolor y trató de quitársela de encima, pero fue todo tan rápido que nadie pudo hacer mucho. La señora, con el mechón de cabello en la mano, salió corriendo del local como si nada. Fue tan irreal que parecía una película. Uno de los clientes quiso seguirla, pero no pudo alcanzarla. Simplemente desapareció en la noche. Carla estaba en shock. Se quedó ahí parada tocándose la cabeza y mirando el pedazo de cabello que le habían arrancado. Obviamente llamamos a la policía, pero cuando llegaron ya no había mucho que hacer. Revisaron las cámaras, pero no se veía gran cosa. Solo a la señora saliendo apresurada. Parecía un incidente más de una loca agresiva, pero lo que pasó después es lo que nos dejó a todos con la boca abierta. Poco tiempo después Carla empezó a enfermarse. Primero eran cosas pequeñas, como gripes frecuentes o dolores de cabeza que no se le quitaban. Luego empezó a bajar de peso de forma alarmante. Era extraño porque Carla siempre había sido una persona muy saludable, hacía ejercicio y comía bien. Los doctores no encontraban nada, pero ella cada vez se veía peor. En el trabajo decíamos que quizá era el estrés, porque la verdad, esa experiencia con la señora la había dejado bastante nerviosa. Lo peor vino unas semanas después. Una noche Carla salió del trabajo y se fue en su coche como siempre. Al día siguiente nos enteramos de que había tenido un accidente. Perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. Lo raro es que los médicos dijeron que no fue el impacto lo que la mató. Al parecer, había sufrido un paro cardíaco mientras manejaba. Se detuvo su corazón de la nada. Carla tenía solo 27 años y jamás había tenido problemas de salud. Ahí fue cuando empezamos a conectar las cosas. Recordamos a la señora, lo del mechón de cabello y la mirada que le lanzó. Una de las compañeras, que es muy creyente en cosas de brujería, dijo que seguramente esa mujer le había hecho algo, como un tipo de maldición o algo así. Yo no sé mucho de esas cosas, pero la verdad es que lo que pasó con Carla fue muy raro, y desde entonces me da miedo recordar a esa señora.
No sé si fue coincidencia o algo más, pero toda esa situación nos dejó marcados. A todos los que estuvimos ahí esa noche. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sea posible que esa señora le haya hecho algo a Carla? ¿O simplemente fue una serie de eventos desafortunados? A mí me cuesta trabajo creerlo, pero después de lo que vi, ya no estoy tan segura. Me encantaría leer sus opiniones, si han vivido algo similar o si conocen a alguien que haya pasado por algo así. Déjenme sus comentarios, porque de verdad esto es algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Vivo en Tepito desde que tengo memoria. Este lugar tiene su fama, ya saben, la de ser peligroso. Pero también es un barrio donde la gente se cuida entre sí. Trabajé por años como repartidor para los puestos de mercancía, llevando cajas y paquetes a los comerciantes que llegan desde temprano para armar sus locales. Siempre pensé que lo más peligroso eran los ladrones o los pleitos, pero lo que me pasó una noche cambió completamente mi forma de ver las cosas. Esto no tiene que ver con balas ni con cuchillos, sino con algo que todavía no entiendo del todo. Era un viernes, y como siempre estaba haciendo una de mis rondas nocturnas. Me tocaba entregar unas cajas cerca de un callejón que nunca me había gustado. No es que tuviera miedo, pero había algo en ese lugar que siempre me ponía incómodo. La luz de los faroles casi no llegaba, y aunque había menos ruido que en otras partes del barrio, se sentía un ambiente raro, como si ese espacio no perteneciera al resto del barrio. Esa noche llegué con mi triciclo cargado y empecé a descargar. Mientras bajaba las cajas, escuché un sonido extraño. Al principio pensé que era un radio o algo porque eran voces bajas, como si alguien estuviera rezando, pero cuando puse atención me di cuenta de que no era eso. Era un cántico, repetitivo, y venía del fondo del callejón. No sé por qué, pero decidí acercarme un poco para ver qué era. Cuando me asomé, vi algo que me dejó helado. Había un grupo de personas, como unas 10 o 12, paradas en círculo. Todas llevaban capuchas negras que les cubrían la cara. En el centro del círculo había algo, pero no podía ver bien qué era. La luz era tenue, como si estuvieran usando veladoras, y el sonido de los cánticos era hipnótico, pero también perturbador. No era un idioma que conociera, y la forma en que lo repetían me dio una sensación de pesadez, como si el aire se hiciera más difícil de respirar. Me quedé quieto tratando de no hacer ruido. Algo me decía que no debía estar allí. Intenté retroceder para seguir con mi trabajo, pero justo en ese momento, uno de ellos levantó la cabeza. No pude verle la cara porque la capucha lo cubría, pero sentí su mirada, como si supiera exactamente dónde estaba. No me moví, no respiré, solo me quedé ahí. Después de unos segundos, bajó la cabeza y siguió con el cántico. Fue ahí cuando decidí que no quería saber más. Regresé al triciclo, terminé de descargar lo más rápido que pude y me fui sin mirar atrás. Quise convencerme de que lo que había visto era algún tipo de ritual raro, algo sin importancia, pero en el fondo sabía que no era tan simple. Esa noche cuando llegué a mi casa no pude dormir bien, no por miedo, sino porque mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Por qué estaban ahí, tan cerca de donde vivo? Pasaron unos días y traté de olvidarlo. Seguía trabajando como siempre, pero cada vez que me tocaba ir cerca de ese callejón, sentía un nudo en el estómago. No quería volver a acercarme, pero una noche tuve que hacerlo. Era inevitable. El cliente al que entregaba vivía por ahí. Cuando llegué todo parecía normal, pero al bajar las cajas me di cuenta de que había algo diferente. En el suelo, justo donde había visto al grupo, había marcas. Eran dibujos raros, hechos con ceniza o algo similar. No eran figuras claras, más bien parecían símbolos, y aunque no entendía lo que significaban, algo en ellos me hizo sentir que debía largarme de ahí. Esa noche, mientras descansaba en casa, me llegó un mensaje de un número desconocido. Decía: no vuelvas al callejón.
Lo ignoré porque pensé que era una broma, pero al día siguiente, cuando fui a recoger mi triciclo, encontré una caja sobre este. No era mía. No sabía de dónde había salido. La abrí, y adentro había cosas que me revolvieron el estómago. Huesos pequeños como de algún animal, y una figura tallada en madera que parecía un hombre con cuernos. No quise tocarla más de lo necesario, así que cerré la caja y la dejé ahí. Algo me decía que no debía llevarla conmigo. Ese día le conté lo que había pasado a don Marcos, un señor que lleva toda la vida en Tepito. Es de esos que saben todo del barrio, de los rumores, las historias y las cosas que la gente normal no se atreve a decir. Cuando le mencioné lo del callejón, su cara cambió. Me dijo que siempre ha habido rumores de un grupo que se reúne ahí. Según él, no es cualquier cosa. Son gente que se mete con cosas pesadas, cosas que no entiendes ni quieres entender, me dijo. También me advirtió que no debía hablar más del tema, que simplemente evitara ese lugar y siguiera con mi vida. Quise hacerle caso, pero las cosas no terminaron ahí. Unos días después, mientras iba por el barrio, vi a alguien con una capucha negra caminando a lo lejos. Podría haber sido cualquiera, pero sentí esa misma incomodidad que había sentido en el callejón. No se acercó, no hizo nada, solo siguió caminando, pero fue suficiente para recordarme lo que había visto. Decidí dejar el trabajo unas semanas después. No podía seguir entregando en un lugar que me hacía sentir así. Hasta hoy, no sé qué era ese grupo, qué significaban los cánticos o por qué dejaron esa caja en mi triciclo, pero algo me dice que no quieren que la gente sepa de ellos. Aquí en Tepito siempre hay cosas que se dicen y cosas que no. Esto último, sin duda, pertenece a las cosas que es mejor no contar. Siempre fui un chico curioso. Me gustaba explorar cosas en internet que no debería. No porque quisiera hacer algo malo, sino porque el morbo me ganaba. Había escuchado sobre la Deep Web, ese lado oscuro del internet donde se supone que puedes encontrar cualquier cosa, y quise comprobarlo por mí mismo. Después de buscar tutoriales, logré descargar el navegador Tor y acceder a la Deep Web. Era lenta, rara y aterradora, pero también fascinante. Encontré foros, videos extraños y muchas cosas que de inmediato me dieron escalofríos. Pero como dije, mi curiosidad era más fuerte y seguía navegando, abriendo ventanas y explorando todo lo que pudiera. Con el tiempo me acostumbré a la lentitud de la red. Abría varias páginas a la vez para que se cargaran mientras revisaba otras. Todo iba bien, hasta que noté algo. Al llegar a una página en especial, que había dejado abierta desde hacía un buen rato, tenía un fondo negro con un texto codificado que cambiaba rápidamente, como si algo se estuviera descifrando en tiempo real. Se me hizo raro y quise cerrarla, pero la computadora se congeló. Cuando intenté apagarla manualmente, la pantalla se puso negra y la máquina se apagó por completo. Mi corazón latía con fuerza, no sabía qué había pasado. Esperé unos minutos y la encendí de nuevo. Todo parecía normal, pero sentía una sensación de que algo andaba mal. Entré otra vez a la Deep Web y, con algo de duda, busqué la misma página. Esta vez ya no estaba el texto en código. Ahora había algo peor. Un contador regresivo y una pregunta escalofriante. Vota por el nuevo protagonista de nuestro próximo video. Debajo, había 4 direcciones reales. Y entre ellas, estaba mi dirección. Sentí que la sangre se me helaba. Ahora estaban usándome en su retorcido juego, habían encontrado mi ubicación, habían hackeado mi computadora y ahora me habían metido en algo que estaba completamente fuera de mi control. Observé el contador y apenas quedaban 24 horas para la decisión. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que entré a la Deep Web y alguien quiere hacerme algo? ¿Decirle a mis padres? No podía porque sabrían en qué me había metido.
Así que hice lo peor que podía haber hecho: esperar. Cada minuto que pasaba, la votación iba cambiando. Mi dirección estaba en segundo lugar, pero cada vez más cerca de la primera. La angustia me carcomía. No dormí esa noche, pues me quedé viendo la pantalla hasta el último segundo. Cuando finalmente el contador llegó a 0, vi los resultados. Mi dirección quedó en segundo lugar. Respiré aliviado por un instante, pero la tranquilidad se esfumó en un segundo, porque debajo apareció un mensaje: suerte para los no ganadores de la votación. Pronto tendrán otra oportunidad. En ese momento me di cuenta de que no estaba a salvo. Podría ser el siguiente. Me dediqué a rastrear la dirección ganadora, pero no logré dar con algún contacto. Solo podía pensar en la persona que había sido elegida. Intenté ver la transmisión con mucha angustia de lo que harían con esa persona, pero esta era privada. Para acceder necesitaba pagar con criptomonedas, y claramente no tenía ni idea de cómo conseguirlas. No pude hacer nada. Pasé días sin poder dormir, revisando cada noche la misma página, viendo si mi dirección aparecía de nuevo. Pasaron los meses. Me volví paranoico. No podía estar tranquilo. Sentía que alguien me seguía, que en cualquier momento me iban a encontrar. Mi familia notó que algo estaba mal conmigo, pero nunca les dije nada. Pensaron que solo era un comportamiento momentáneo de adolescente. Un día, como muchos otros, como ya era algo horriblemente rutinario para mí, intenté entrar nuevamente a la página, pero esta vez había algo diferente. La página ya no existía. Decía sitio no disponible. No sabía si alegrarme o asustarme aún más. Pensé que quizá la habían tumbado o que alguien los había atrapado, pero eso nunca lo supe. Por más que la página ya no existiera, sabía que alguien, en algún lugar, tenía mi información y podría seguir con esa horrible cadena de crímenes. Años después sigo pensando en eso. No puedo evitar sentir que me observan, que cada acceso en internet me puede meter en problemas de nuevo. Todo por mi maldita curiosidad. Mi abuelo era camionero en Estados Unidos. Recuerdo claramente las historias que solía contarme sobre una noche inolvidable en la carretera. Era tarde, alrededor de las 10:00 de la noche, cuando su camión se detuvo de manera abrupta en un tramo solitario y boscoso de la carretera. Preocupado, llamó a la empresa, pero le dijeron que la ayuda demoraría debido a la ubicación remota. Intentó dormirse en la cabina, resignándose a esperar, cuando de repente fue sacudido por un ruido estruendoso. Para su sorpresa y desconcierto, un hombre apareció junto a la ventana, golpeando con urgencia y clamando por ayuda. El hombre insistía en que su vehículo se había averiado y necesitaba desesperadamente asistencia. Mi abuelo, aunque compasivo por naturaleza, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había algo inquietante en la manera en que el extraño le pedía ayuda. Mientras dudaba sobre si abrir la puerta, un tráiler pasó rugiendo, tocando repetidamente el claxon de manera insistente. Este ruido continuo hizo que mi abuelo se sintiera más inquieto. Justo cuando mi abuelo se disponía a abrir la puerta, sintió una extraña vibración en el aire, como si algo no estuviera bien. Miró nuevamente al hombre y notó algo perturbador. Sus pies, iluminados por las luces del camión, parecían tener una forma normal, casi animal. Aterrorizado, mi abuelo decidió no abrir la puerta. En lugar de eso, permaneció dentro de la cabina, observando cómo el hombre desaparecía en la oscuridad de la carretera. El tiempo pareció detenerse hasta que, finalmente, la ayuda llegó
unos interminables 5 minutos después. Mi abuelo nunca habló mucho sobre esa noche, pero años después se encontró con el conductor del tráiler que había pasado en ese momento. El conductor le miró con seriedad y dijo: si alguna vez vuelves a escuchar esos golpes en tu ventana, recuerda, no son de este mundo. Las palabras del conductor resonaron en la mente de mi abuelo, quien siempre mantuvo esa noche como un misterio sin resolver. Yo soy creyente de lo paranormal y tengo una anécdota para compartirles a todos ustedes. En el 2019 mi esposa falleció en el parto junto con mi bebé. Pedí que las dos embalsamaran juntas, el bebé en brazos de ella. El velorio se hizo en mi casa a las 8 de la noche. Terminó por ahí de las 9:30 más o menos. Todos me dieron el pésame y se pasaron a retirar. Cuando todos se fueron, comencé a hacer el aseo. Estaba tirando y juntando los vasos de unicel y pensando que me había quedado solo. Fui a tirar la basura al patio. Pero de regreso, empecé a escuchar que tocaba en la caja. Me asomé pensando que alguien se había quedado, pero estaba solo yo. Fui al ataúd y busqué a alguien, o algún animal, pero estaba todo normal. Y hasta llegué a pensar que fue el vecino clavando algo. Pero nuevamente escuché que alguien tocaba. Y esta vez estaba tan cerca del ataúd que me di cuenta que provenía de adentro. Abrí el cajón pensando que estaban vivas, pero solo fueron falsas esperanzas. Esa noche me dormí ya tarde, pero horas después me despertaron aquellos golpes. Agarré mi celular y vi que eran las 3 de la mañana. Mis ojos aún no se acoplaban a la oscuridad y estaba intentando desbloquear mi celular para prender la linterna. Y fue en ese momento cuando escuché el llanto de un recién nacido justo a mis pies. Sentí muy fría mi espalda y mis dedos no me respondían. Mi corazón comenzó a latir muy rápido, pues comencé a sentir algo debajo de las cobijas. Algo muy frío, un pequeño cuerpo. Era mi bebé. Con mis dedos temblorosos desbloqueé mi celular. Prendí la linterna y esto hizo que aquel llanto cesara. Apunté hacia el frente y por unas milésimas de segundos vi a mi esposa con esa bata de hospital cargando a nuestro bebé. Mi celular se apagó de la nada cuando nuevamente me quedé a oscuras. Aquel llanto de bebé se hizo presente otra vez. Pero ya no se escuchó en mi cuarto. Se escuchó ahora en el ataúd. Prendí la luz rápidamente y salí a ver el féretro. Ahí estaba ella, mi esposa, con un semblante en su rostro diferente, como con miedo. En sus ojos se le notaba que había llorado, pues se veía el caminito que dejaba la lágrima. Esa madrugada me quedé velando a mi esposa hasta el amanecer. Cuando llegaron mis familiares les pedí que por favor hiciéramos otros rezos, porque no se querían ir. Todos aceptaron y nuevamente hicimos el rosario. En la tarde llegó la carroza fúnebre. Teníamos que sacar el ataúd para meterlo. Y al momento de cargarlo, escuchamos todos cómo tocaron desde adentro 2 veces. Les digo que no se quieren ir. Desde ayer está así. Les dije esto a mis familiares. Ya estando en el panteón hicimos nuevamente algunos rezos y nos despedimos de ellas. Los sepulteros estaban bajando el cajón muy derecho con los lazos, cuando de pronto vimos todos cómo el ataúd se hizo a un lado. Ellos trataron de acomodar el cajón, pero por más que lo ponían derecho, siempre se giraba solo, y esto no dejaba que bajara. Uno de ellos me dijo que no se quería ir.
tardaron 20 minutos en bajarla a 3 metros, cuando en verdad solo se tardan por lo mucho 3 minutos. Pero uno de ellos me dijo que hablara con ella. Yo le dije a mi esposa que dejara hacer bien su trabajo a los señores, que ella se tenía que ir, que pronto o algún día la alcanzaría para disfrutar a nuestra bebé, que encontrara la paz y que las amaba. Solo así, con estas palabras, el ataúd dejó de moverse y atorarse solo. Regresé a mi casa y bueno, al principio se siente un vacío enorme, pero aprendes a vivir con ello. Jamás las voy a olvidar, solo lo superas. Esta fue mi historia, audiencia. Jamás te quedes dormido en un funeral, jamás te duermas, me repetía mi madre cada que íbamos a uno. Y cuando mi abuelo falleció supe perfectamente por qué ella siempre me lo decía. Tenía 15 años cuando todo esto sucedió. Mi abuelo falleció una noche naturalmente. Simplemente ya no despertó al siguiente día. Obviamente lamentamos su pérdida y nosotros viajamos 12 horas en el camión para llegar hasta su pueblo. Al llegar al funeral eran las 9 de la noche. Saludamos a todos los familiares e hicimos la misa para después hacer las guardias. No sé en otros países, pero aquí en México se hacen guardias de pie a un lado del ataúd. Esa ocasión le tocó a mi papá, y ya dando las 3 de la mañana le dije a mi mamá que tenía ya mucho sueño y que iría a dormirme al cuarto de mi abuelita. Pero no me dejó. Me dijo muy asustada y entre enojada que nunca lo hiciera, que si a poco fueron en vano todas las veces que me decía que no me durmiera jamás en el funeral. Enojada me puso a hacer guardia hasta las 7 de la mañana para que no me durmiera. 4 horas estuve parado a un lado de mi abuelo. Yo ya estaba cansado y muriéndome del sueño. A las 7 de la mañana llegaron los de la funeraria para llevarlo al cementerio del pueblo. Yo ya no podía más y le dije a mi mamá que me quedaría aquí a dormir. Me dijo que sí, pero antes desayunara. Me sirvió un vaso de café y me dio una pieza de pan. Me lo subí para desayunar arriba en la habitación. Escuché a todos irse cuando estaba arriba. Estaba desayunando y todo lo dejé a la mitad, pues me recosté y me quedé totalmente dormido. Momentos después, la sensación de que alguien estaba acostándose en la cama me despertó. Aquella persona se recostó completamente. Yo no lo estaba viendo, pues estaba de lado, pero pude escuchar cómo comenzaba a llorar. Era un llanto muy ahogado, silencioso. Supuse que era mi papá, pues la voz era de un varón. Yo no quise abrir los ojos porque en realidad estaba muy cansado, así que traté nuevamente de dormir. Pero el llanto de mi papá no me dejaba, pues se hacía en ocasiones muy fuerte. También escuché la voz femenina de otra persona, pero no hablaba fuerte. Ella le susurraba a mi papá. Supuse que era mi mamá. Le decía a mi papá que estuviera tranquilo, que la muerte es natural. Pero él solo lloraba. El llanto era desgarrador y muy triste. Me sentí tan mal que abrí los ojos. Me giré para abrazarlos. Pero en la oscuridad del cuarto no estaban mis papás. Me quedé pensando que tal vez fue un sueño, mientras veía ese lado de la cama. Pero las pisadas de alguien del otro lado del colchón me hicieron girar. Quien estaba caminando dirección a la puerta era mi abuelo, el que había fallecido. Me quedé petrificado, pues el miedo me recorrió todo el cuerpo. Noté que iba vestido justo de la misma manera que estaba vestido en su funeral. Caminó hasta la puerta, la abrió y se salió cerrándola. Yo no me lo podía creer. Yo estaba aterrorizado, pero salí a buscarlo. Y en el pasillo ya no estaba nadie, ni él.
Me convencí de que fue solo un producto del sueño, así que me regresé a dormir. Desperté a las 2 de la tarde cuando todos estaban llegando. No comenté nada a nadie, pues me tacharían de mentiroso. La familia que veníamos de lejos nos dejaron dormir en la casa de los abuelos varios días. 5 días para ser exactos. Una tía mía se quedó en el cuarto de mis abuelitos. Eran las 2 de la mañana, cuando ella nos despertó a todos con horribles gritos. Todos salimos pensando que alguien se había metido. Llegamos al dormitorio y la encontramos llorando. Su esposo la intentaba controlar, pero ella solo lo abrazaba llorando, temblando, y estaba muy pálida. Le preguntamos que qué tenía, y ella con lágrimas en los ojos nos dijo que mientras dormía, escuchó la voz de su papá. Al abrir los ojos lo pudo ver. Lo vio ahí, al frente de un espejo de cuerpo completo, y después caminó a la salida y se fue. Nuevamente yo no dije nada, y toda la familia pensó que era una alucinación por el dolor de la pérdida. Pero al siguiente día, otra tía nos despertó. Pegó tremendos gritos en la cocina. Al bajar todos le preguntamos qué era lo que había sucedido, y ella nos dijo que solo había visto una rata pasar, y la perdonáramos por el griterío. Nos reímos de ella porque parecía hasta pálida del miedo. Nos dijo que la esperáramos, que nada más recogía su reguero de leche y llenaba otro vaso. La esperamos y cuando llenó otro vaso de leche, ella y todos los demás nos volvimos a acostar en nuestros cuartos. A la mañana siguiente nos despertó el canto del gallo. A las 7 de la mañana estábamos desayunando unos hotcakes. Y mientras platicábamos entre todos, mi tía Remedios, la que gritó en la cocina, nos dijo algo. Oigan, ¿quieren que les diga la verdad? La verdad de por qué grité en la madrugada. Se escuchaba muy asustada. Todos le dijimos que sí. El comedor se quedó en silencio escuchando su anécdota. Mientras estaba durmiendo, escuché cómo alguien bajaba las escaleras. La casa me da miedo. Por eso, aunque tenía hambre, no salía. Pero ya con alguien acompañándome me sentía más protegida. Así que me levanté de la cama y abrí la puerta. Caminé por el pasillo buscando al que estaba en la cocina. Pero no se veía tanto, pues las luces estaban apagadas y era algo difícil de reconocer a la silueta que estaba merodeando la cocina. Era un hombre, eso no hay duda. Así que bajé a la cocina y ya estando ahí prendí la luz. Pero no logré ver a nadie. Lo busqué pensando que estaba en la sala, pero no. Se me hizo muy extraño y sin embargo traté de no pensar en eso, pues ya estaba abajo. Abrí el refrigerador y saqué la leche. Estaba sirviéndome un vaso cuando de pronto tocaron la ventana. El sonido me dio miedo y volteé lentamente hacia allá. Pegado a la ventana estaba mi papá, viéndome. Es por eso que tiré el vaso de leche, por el miedo, por la sorpresa. Esto contó mi tía y nadie dijo nada en el comedor, hasta que yo rompí el silencio. Les dije que yo también había visto a mi abuelo y que lo vi salir de su cuarto. Un tío de nosotros nos dijo que mi abuelo entonces estaba recogiendo sus pasos, pues a él le encantaba estar en su casa. También les dije sobre la voz de mujer que escuché consolar a mi abuelo. Es tu abuelita, hijo, me dijo mi mamá. Dice que ella también la vio en la cocina, a lo lejos nada más. Pues ella también falleció en esa casa ya de viejita. Me dio escalofríos lo que estaba sucediendo. Esto nos llenó de miedo a todos y por eso, esa misma mañana la mayoría de la familia que estaba ahí, nos fuimos a nuestras propias casas.
Y hasta la fecha, como ya tengo un hijo, siempre le digo el mismo consejo. Jamás te duermas en un funeral.